El cáncer de pulmón es un tema relevante, ya que es el cáncer que más muertes provoca al año en todo el mundo. Se estima que las cifras seguirán en aumento, esto debido a que el tabaco es la primera causa que origina este diagnóstico, con un 80% de los casos. Esto hace que el cáncer de pulmón sea una enfermedad que se puede prevenir y requiere de medidas de mayor alcance frente al tabaco, evitando que las personas se inicien en el consumo e igualmente incentivando el abandono del tabaco, a través de un mejor apoyo sanitario a las personas consumidoras. Lo primero para hablar acerca del cáncer pulmonar es definir qué es un cáncer. Para empezar es necesario aclarar que el cáncer no es una enfermedad, sino es un conjunto de enfermedades, ya que existen muchos tipos de cáncer. No se comporta igual un cáncer de mama que un cáncer de colon, que un cáncer de huesos, porque las células que los originan son distintas y precisamente por eso identificar y saber diferenciar el tipo de cáncer del que estamos hablando es la clave a la hora de poder tratarlo correctamente. Y me dirás, si son enfermedades distintas, ¿por qué todas se llaman cáncer? Pues porque tienen una cosa en común, un crecimiento descontrolado de las células. Es decir, para ponernos en contexto, nosotros somos un conjunto de células que constantemente se multiplican, se diferencian y van renovando los órganos y tejidos que nos componen. A ver, empezando por lo básico. Los pulmones son dos órganos que se encuentran en el tórax y que utilizamos para respirar. Cuando expiramos, el aire entra por los pulmones a través de la tráquea, que se divide en dos bronquios principales, uno para cada pulmón. Luego, cada bronquio se va dividiendo en conductos cada vez más pequeños, pasando por los bronquios secundarios, los bronquiolos, conductos alveolares y finalmente los alveolos. Nosotros, al aspirar, captamos oxígeno, que se repartirá a través de los glóbulos rojos de nuestra sangre, por las células de nuestro organismo. De esta forma, las células van captando oxígeno y las devuelven a cambio del dióxido de carbono, que les sobra, que volverá por la sangre hasta los pulmones y expulsaremos al expirar. La gran mayoría de los tipos de cáncer de pulmón son carcinomas. Concretamente, hay dos tipos de carcinoma que son principales. Se distinguen según el tamaño y el aspecto de las células cancerosas. Bajo el microscopio, estas carcinomas están divididas, que son las carcinomas micróticas de células pequeñas y las carcinomas no micróticas de células no pequeñas. Vayamos por partes. Los carcinoma microcíticos o de células pequeñas son las menos frecuentes, apenas un 20% de los casos con cáncer de pulmón, pero son las más agresivas y las que crecen más rápido. Tanto así que el 70% de personas con cáncer de células pequeñas, en el momento de su diagnóstico, el cáncer ya se extendió a diferentes zonas del pulmón. Estos carcinomas provienen de las células neuroendocrinas del pulmón, es decir, células que secretan hormonas que regulan distintas funciones del cuerpo. Ahora vamos a ver el carcinoma no microcítico de células no pequeñas, que representan el 80% restante de los casos del pulmón. Por ende, en este grupo podemos diferenciar varios tipos, los cuales los más comunes son los tres siguientes: el carcinoma escamoso, el adenocarcinoma y el carcinoma de células grandes. El carcinoma escamoso es el más frecuente de los microcitos, en un 40% alrededor, y es llamado así porque comienzan las células escamosas, que recubren el interior de las vías respiratorias de los pulmones. Existe también uno de segundo tipo, que es el adenocarcinoma, que se origina en las células encargadas de secretar sustancias, como el moco. A pesar de este tipo de cáncer de pulmón, se presenta originalmente en los fumadores o en los exfumadores. Por último tenemos el carcinoma de células grandes, que es llamado así por el gran tamaño de sus células que lo conforman. Como hemos dicho, distinguir los distintos tipos de cáncer y su estadio es la clave para elegir el tratamiento más adecuado para los pacientes. Entre los tratamientos convencionales más utilizados están la cirugía, en donde se extirpa el tumor, la radioterapia, en donde se utiliza radiación sobre las células cancerosas a fin de que éstas sean eliminadas, y la quimioterapia, en donde se utilizan fármacos para poder destruir el tumor. El tratamiento del cáncer de pulmón depende del tipo 1 de cáncer, por ejemplo, si es de células pequeñas o no pequeñas,
Y del segundo estadio, o sea, es decir, en el cáncer de células pequeñas, pues sí es limitado o diseminado. Y en el cáncer de células no pequeñas, si está en estadio 1, 2, 3 o 4. ¿Cuáles son las causas o los factores que provocan el cáncer de pulmón? Y lo más importante, ¿se pueden evitarlas? El factor más común es el tabaquismo. El tabaco es el responsable de más ni menos de un 90% de los casos de cáncer de pulmón. Sin embargo, al principio del siglo XX, esto era una de las enfermedades más raras. En la actualidad es el causante de casos de cáncer de pulmón y de muerte al año, y esto afecta tanto a hombres y a mujeres en el mundo. La prioridad pasa por seguir actuando frente a la epidemia del tabaquismo. Son necesarias las políticas y medidas que no estigmaticen a las personas fumadoras y que entiendan al tabaquismo como una adicción, como una enfermedad y un problema solitario de salud pública. Es fundamental un mayor control sobre la venta de productos de tabaco, reforzar el apoyo sanitario para dejar de fumar e implementar medidas sociales y educativas que concienten sobre el riesgo y desnormalizar el consumo del tabaco. Tú tienes un papel clave para ayudarnos a reducir el número de casos de cáncer de pulmón y defender medidas que protejan la salud de la población. La ciudadanía tiene la responsabilidad con la infancia y con la juventud y para las próximas generaciones de conseguir un mundo sin tabaco. Haciendo un frente común, conseguiremos reducir considerablemente el número de afectados por cáncer de pulmón. Sin el tabaco, evitaremos que miles de personas reciban la noticia del diagnóstico de esta enfermedad. Tú también puedes actuar frente al cáncer de pulmón y lograr un mundo más saludable, ecológico y sostenible. Sé el cambio que quieres ver en el mundo.